el hecho de que venga de un púlpito no significa que venga de Dios. El hecho que lo haya dicho un pastor no significa que lo haya dicho Dios. Hoy cualquier persona se llena la boca diciendo así dice Jehová. Pero lo más delicado es esto: el hecho de que venga en la Biblia no significa que lo haya dicho Dios. Condenan el pantalón desde el púlpito, pero posteriormente ves a sus hijos, a sus hijas o a sus esposas o ellas mismas, las mismas que hacen esto, porque hay mujeres que también condenan, pero luego los miras allá afuera y van con pantalón. Habían tantos jóvenes que me rodeaban y me decían: es que pastor, así como usted dice, así es, eso es lo que nosotros creemos, vamos a armar la revolución y nosotros, la siguiente generación, tenemos que cambiar esto. Y ¿sabes qué pasó? Se hicieron pastores y ahora están repitiendo todo lo que sus pastores un día dijeron. ¿Por qué? Porque ahora ya me pagan. La sana doctrina. La batería es del diablo. Son los tambores de guerra que incitan a la ira, el furor y la batalla. Ay, decía yo, siguiendo al diablo. ¿Saben cuándo dejó de ser del diablo la batería? Cuando su hijo aprendió a tocarla. Entonces se santificó la batería. Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. Número 10 de nuestra serie, número 1 de este tema. Gustan de leche espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando dice como niños, está hablando de un recién plantado. La comparación es que nacimos de nuevo, y como nacimos de nuevo hay que empezar como niño. Primeros pasos, gateando, balbuceando, aprendiendo. Es la etapa de neófito recién plantado. La segunda que menciona es que esa leche que debemos desear como niños no sea adulterada. Que no está adulterado significa que es verdadero, que no está falsificada, que no ha sido corrompida. La leche, en algunos lugares se vende leche, y en estos tiempos, en esta época, vender la leche de la vaca, ¿verdad? Recién ordeñadita, era muy común, y podía ser leche pura o podía ser leche adulterada con agua para que rinda la leche, pero ya no es la leche pura. He tenido, hermanos, por el ministerio que Dios me ha regalado, la oportunidad de estar en diferentes lugares y conocer otras congregaciones, y deberían ver la cantidad de personas tan inmaduras que existen en ellas. Y no te hablo de ovejas, porque se entiende que si son ovejas siempre habrá, ¿verdad?, ovejas en la etapa de inmadurez, pero me preocupa porque te estoy hablando de inmadurez en líderes y pastores. Eso es grave. Tal vez está mal esto que voy a decir, pero es por esa razón que a veces da pena decir: ¿usted a qué se dedica? Y yo digo, ¿qué le digo? Soy pastor. ¿Qué? Pastor. No sé si me están entendiendo. Porque el concepto y la imagen que la gente se ha formado de pastor, lamentablemente, no es la más sana. Es una de las razones también por la que el tema y las etiquetas denominacionales a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque también de repente el título de decir X o Y denominación también de pronto ya están muy manchados. Porque la doctrina se ha corrompido tanto por razones que hoy vamos a ver, que de pronto
teniendo ese celo por la sana doctrina, se ha llevado a extremos en las que se olvidan las escrituras y se complementa, se adultera con normas de hombres y con tradiciones. Esa es la palabra, adulterada, en la que ya no es la escritura pura, sino que se adultera con tradiciones, se adultera con normas de hombres, se adultera con tantas cosas. Y Jesús decía, cuelan un mosquito y se tragan un camello. Iglesias tienen el error, cometen mucho el error de que, ya vino el hermano, sí, démosle ministerio para que se anime. Aquí no le damos ministerio a nadie para que se anime, aquí le damos ministerio a los animados. Y luego otra vez está borracho tirado en la calle, otra vez le está bajando su nariz a su mujer, otra vez está metido en drogas, otra vez ya está en el centro de rehabilitación. Entonces regresa, pero ya no regresa a esta iglesia, ahora me voy a ir a la otra iglesia porque allá no me conocen. Ya todos lo conocen. Y cuando por fin ya no tiene una iglesia a cuál ir, entonces dicen, mejor levanto yo mi congregación porque todos me juzgan, todos hablan mal de mí, nadie me lleva. ¿Quién lo va a llevar así? Por tantito, siempre hay un ciego que lo sigue. Fumadores, bebedores, mal hablados, adúlteros, fornicarios, pero cómo adoran. ¡Qué bonito se siente la presencia de Dios! Dice. Díganme si no son razones para estar molesto, para entristecerse. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas así. Me da tanta tristeza porque son mayoría el tipo de iglesias de ese tipo. Abundan religiones y pocas iglesias. Se ha metido tanta tradición de otra iglesia que cela tanto la manera de vestir y que ponga falda. Pero están predicando personas, decía mi esposa, que no sé si son salvas, no están bautizadas, no se han casado, cuelan el mosquito y se tragan un camello. Pastores improvisados. Pedro dice que el crecimiento, la madurez se obtiene por la palabra. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es que ustedes ya debieran estar enseñando y todavía se les tiene que estar enseñando pape, pipo, pu, a, e, i, o, u, la o redonda. Ya, ¿cuándo vas a...? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Creo que se los comenté, pero hubieron temas que yo no les prediqué hasta como el 4º o 5º año y les dije, creo que estamos preparados para escuchar estos temas. Mayormente, les decía, tenía un poco de tacto y cuidado con los más grandes, les dije, ¿se acuerdan? Eran temas que ya había enseñado a los jóvenes, pero que no había enseñado en la iglesia en general. ¿Pero qué? ¿Ellos son más inteligentes que nosotros? No, no son más inteligentes que ustedes. Pero los más grandes, los mayores, ya traían conocimientos preconcebidos de los temas que estábamos hablando, y los jóvenes eran una tierra virgen, ¿verdad? Algo donde podíamos plantar algo nuevo, y lo recibieron sin mayor problema, de cuestiones doctrinales y otras cosas. Y con los mayores dije, hay que ir preparando el camino. ¿Por qué? Para luego llegar a esto, porque la gran mayoría ya abrazó ideas que no siempre son las correctas, pero creo que estamos listos y abordamos algunos temas así. Pero me tuve que esperar a saber que había una etapa ya de madurez en las cuales, dice, tenían ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y abordamos muchos de esos temas con madurez. Los temas de escatología, los temas de profecía, donde lenguas, el Espíritu Santo, son temas que ahora hemos abordado. Si usted no estuvo, están en el canal de YouTube. Ahora los estoy compartiendo también en Facebook, porque creo que es importante compartirlos.
Son temas que debemos entender y son temas en los que también los abordamos con madurez. Estuve ahora recién en una iglesia y unos hermanos se me acercaron y me empezaron en la comida a preguntar temas de este tipo. Y madurez también implica tener el cuidado de cómo enseñamos eso. Yo no les dije, miren, es así, 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 porque tienen pastor. Y le dije, mire, le voy a responder porque quiero saciar su duda, pero usted tiene un pastor y debería preguntarle a él, no vaya a ser que él crea algo diferente que lo que yo creo, le digo, y voy a generar algún conflicto acá. Entonces, mire, les voy a decir lo que yo creo. Les dije, luego consulten a su pastor a ver qué cree él, tal vez crea lo mismo. Lo que yo creo es esto. ¿Me explico? Son temas que a veces tenemos que abordar desde esa perspectiva. La primera razón por la que existe inmadurez en la iglesia, inciso A, muchos maestros, muchos pastores se han conformado con lo que saben o creen saber. Ese ha sido un problema. El orgullo, hermanos, siempre a veces es raíz de tantos problemas. El diablo, ¿verdad?, es orgulloso. Cuando terminé mis estudios de teología, hermanos, y ya les conté la razón por la que yo quise ir a estudiar, cuando yo dije, voy a ser pastor, un amigo se me acercó y me dijo, ¿sos teólogo? Pues vos, me dijo. Ese es el problema de ustedes, me dijo. Cualquiera se hace pastor de la noche a la mañana. ¿Sabías que los sacerdotes católicos tienen por lo menos 2 licenciaturas? Me restregó en mi cara. Filosofía y letras y posteriormente teología, y algunos continúan sus estudios en otras áreas. Y yo dije, no voy a tolerar que esto vuelva a pasar. Dije, no, yo tengo que estudiar, tengo que prepararme. Si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien. Entonces, cuando regreso, quise volver a Chiapas. Hermanos, yo no quería pastorear, yo no venía para pastorear, no era ese mi anhelo. Creo que no es mi perfil, yo no sé, yo creo que, y alguien alguna vez me lo dijo, usted es más maestro que predicador, es más maestro. Noté que en nuestra zona hay muchos pastores, de hecho la mayoría, que no tuvieron la oportunidad de ir a un instituto o seminario bíblico, los pastores laicos como son denominados. Y pensé, sería una buena idea capacitarlos, que ellos continúen con la iglesia, con la labor que con tanto amor y esmero están realizando. Pero si yo tengo la oportunidad de ir y capacitarme, traerles la capacitación, ya que ellos por razones diferentes no pueden ir a otros lugares. Y regresé con esa idea en mente. Error. ¿Por qué? Porque ellos ya saben. ¿Qué me va a enseñar este chamaco cuando regrese? Si yo llevo 15, 20 o más años en el ministerio, ¿qué me va a enseñar el hijo del carpintero a mí? Fariseos, los religiosos de la época que veían a Jesús con desdén. Es el hijo del carpintero. ¿Me va a traer a mí? ¿Qué va? El hijo de Dios, profeta no parece. No parece. No lleva un pectoral, un efod, no lleva lino fino, no parece un sacerdote. No fue posible hacerlo. Lo intenté. Hay un libro de un autor, Gerardo de Ávila, que tuve oportunidad de leer y me pareció muy interesante porque trata este tema, y cuando estaba abordando este tema me acordé y empecé a buscar entre todas mis cosas, porque no tengo el libro, pero me gustó tanto que lo transcribí literalmente. Transcribí casi todo lo que me pareció más rescatable del libro, y es lo que quiero compartirte ahora. Te lo voy a leer. El autor divide la teología en 2: la teología bíblica y otra, la que llama la teología folclórica. ¿Qué es folclórico? De carácter tradicional o popular. Él dice, es que
Es crucial diferenciar entre lo bíblico de lo que está en la Biblia. Es crucial diferenciar lo que es bíblico de lo que está en la Biblia. Hay personas que enseñan algo que sí está en la Biblia, pero lo enseñan fuera de contexto y no necesariamente es bíblico. Deja de ser bíblico aunque esté en la Biblia. Hemos aprendido, les he enseñado que tenemos que tener tanto cuidado de la fuente de la que nos alimentamos, porque el hecho de que venga de un púlpito no significa que venga de Dios. El hecho que lo haya dicho un pastor no significa que lo haya dicho Dios. Hoy cualquier persona se llena la boca diciendo así dice Jehová. Pero lo más delicado es esto: el hecho de que venga en la Biblia no significa que lo haya dicho Dios y que sea una enseñanza bíblica. Es que no solo Dios habla en la Biblia. En la Biblia, en los escritos relatados en la Biblia, habla el hombre, habla el piadoso, habla el impío. Su cultura está en lo que se habla, la cultura de los personajes bíblicos, sus supersticiones. La iglesia habla en la Biblia, los autores hablan en la Biblia. Es más, el diablo habla en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién habló? ¿Verdad? Y podemos decir, palabra del Señor. Pero ahí el diablo habló. Pero está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué se dice que toda la Biblia es palabra de Dios? Mire, cuando se dice que toda la Biblia es la palabra de Dios, se refiere a su inspiración, a la inspiración con que la Biblia fue escrita, más que a su contenido total. Dios no inspiró al diablo para que dijera, no morirás. Pero sí inspiró que esas palabras fueran registradas en la Biblia, inspiró al autor para escribirlas. Lo inspirado por Dios es el registro, la escritura, no las palabras. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a los autores a registrar todo lo que tenemos registrado, ¿verdad?, en las escrituras. Por eso es palabra de Dios, pero no significa que todo haya venido de Dios, como en este caso que le estoy citando, que son palabras del diablo registradas en la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. El hecho de que esté en la Biblia no significa que sea bíblico. Ampliemos nuestro entendimiento de esto con la segunda teología que el autor menciona. La segunda teología que este autor menciona la denomina entonces la teología folclórica. Y aquí voy a decirlo entre comillas, teología folclórica. El autor lo denomina así porque es la que hace la gente sin el entrenamiento necesario. Es aquello que el pueblo produce y reproduce junto a sus tradiciones y costumbres. Son el resultado de experiencias e ideas de individuos. La teología folclórica surge también de la mala interpretación de pasajes bíblicos por no tener las herramientas necesarias de hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar la Biblia. Cuando se carecen de esas herramientas de interpretación, entonces es fácil mal interpretar. Es más, aún teniendo las herramientas, de pronto puede resultar complicado interpretar algunos pasajes como los denominados pasajes oscuros, por los cuales han escrito centenares y millares quizás de libros, y todos los teólogos de alto nivel no coinciden en una u otra cosa, aunque tienen las herramientas. Ahora, sin tener las herramientas, se puede tomar algo literal como figurado. De pronto se puede tomar algo como figurado y era literal.
En la Biblia y en hermenéutica justamente se estudia los significados, por mencionar solo algunos, y entender que hay parábolas, que hay alegorías, que hay símiles que hemos aprendido, son comparaciones, y cuando entendemos qué es un símil y aprendemos a identificarlos, podemos corregir algunas doctrinas como la del Espíritu Santo, que si se acuerdan, estudiamos lo que es un símil y la comparación y cómo se han equivocado en esta doctrina justo por un símil que aparece por allí. Hay preguntas retóricas que se responden por sí mismas. Hay eufemismos, que eso es un eufemismo, es una manera más cuidadosa de decir algo que podía ser muy brusco, ¿verdad? Como cuando Elías se está burlando y dice: clamen, clamen, porque es Dios, seguramente va de camino. Seguramente está haciendo del 12, ¿es eso? Se estaba burlando Elías, es un eufemismo. Hay ironías que Dios de pronto irónicamente dice: sí, ustedes son dioses, y ya por ahí hay un pastor que dice: ¿ya vieron? Somos dioses. Sí, porque si la jirafa tiene jirafitas, Dios tiene diositos, ¿verdad? Es una ironía, se llama ironía. Hay sarcasmo en la Biblia y no lo podemos tomar como tal. Es responsabilidad del lector interpretar correctamente, peor aún o más aún si va a enseñar. Preste atención a las siguientes líneas. La teología folclórica produce como norma personas que carecen de educación teológica formal, pero que son sobresalientes en la congregación por facilidad de palabra, por carisma, y se convierten en autoridad doctrinal. La mayoría de veces esta teología se desarrolla con las personas que fundaron la congregación y tienen autoridad por ello. Son cristianos bien intencionados, con deseos de servir al Señor, y que en su ardor de ganar almas para Cristo empiezan una iglesia, pero no tienen las bases para ser maestros o para enseñar. Y cuando lo hacen, surgen temas tales como el televisor, como la caja del diablo. Este libro es viejito, ¿se acuerdan de todo? Creo que hoy ya no es tanto eso, o tal vez todavía, no sé. El televisor como la caja del diablo. La prohibición del maquillaje o de los aretes o prendas, ¿verdad? Joyas. Ir al cine es pecado, ir a la playa es pecado, o participar en algún deporte. Las mujeres no deben usar pantalón. En la alabanza no se aplaude, no se levantan las manos. La batería es del diablo. Los cantos que agradan a Dios son los himnos. A mí todavía me tocó nacer espiritualmente en una iglesia así. Me recuerdo a mi líder de jóvenes, y yo tenía el anhelo, el deseo de aprender a tocar batería, y había una batería en esa iglesia por alguna razón que no sé si se las donaron. Había una batería, compré mi curso, me acuerdo, y me encerraba horas a darle y luego escuchaba predicaciones. La batería es del diablo, son los tambores de guerra que incitan a la ira, el furor y la batalla. Y decía yo, siguiendo al diablo. ¿Saben cuándo dejó de ser del diablo la batería? Cuando su hijo aprendió a tocarla. Entonces se santificó la batería. Este mismo hermano prohibía y condenaba la comunión con hermanos de otra iglesia. No te estás juntando con los pentecostales, porque esos aplauden, danzan, se caen, brincan, saltan. Eso no es de Dios. ¿Saben cuándo ya fue posible la comunión con otros hermanos? Cuando su hijo se incorporó a un grupo de alabanza con unos hermanos pentecostales, y lo vi saltando hace poco acá y me gocé yo con él y me puse a brincar también. Pero ahora ya no es pecado porque ahora ya su hijo lo hace. Me estoy explicando, mis hermanos. Hipocresía. Tan incoherentes, mis hermanos. Las iglesias y los pastores condenan la falda en la iglesia desde el púlpito, el pantalón, perdón.
Condenan el pantalón desde el púlpito, pero posteriormente ves a sus hijos, a sus hijas o a sus esposas o ellas mismas, las mismas que hacen esto, porque hay mujeres que también condenan, pero luego los miras allá afuera y van con pantalón, como sus iglesias así. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Es pecado o no es pecado? Que sí es pecado. Pero es que ahorita voy de viaje. Ah, bueno, entonces el adulterio es pecado. Sí es pecado, pero si voy de viaje, ¿verdad? Tal vez. Si es pecado, no se practica. ¿Es pecado o no es pecado? Claro que es pecado, hermano. ¿Y por qué su niña sí? Ah, porque ella es niña. Ah, bueno, entonces la fornicación es pecado, sí, pero si es niña, entonces tal vez está bueno. Si es pecado, no se practica. Si vamos a condenar algo y a decir es pecado, entonces seamos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Pero ese ha sido el resultado de este tipo de teología, la que este autor denomina teología folclórica. Y cualquiera que con la Biblia se enfrenta a la teología folclórica tiene todas las de perder. Lo que dice doña Fina o don Crispín es la ley de Dios, no lo que dice la Biblia. Si alguien los contradice, es subintelectual y es liberal. Sabe mucho, pero no tiene el Espíritu Santo. Y lo que importa no es la letra que mata, sino el Espíritu que vivifica. Amén. Texto fuera de contexto, por cierto. Y ese espíritu lo tienen doña Fina y don Crispín, quienes no tendrán educación formal, pero sí tienen el poder de Dios. Ese doña Crispín. Ay, padre, dice mi hija. ¿Y saben qué es lo peor? Que no faltan ciegos que los siguen. Todos conocemos casos. Yo le pregunté a una hermana, a un hermano, fíjense, en una ocasión, hermano, ¿por qué estás estudiando en un seminario bíblico? ¿Por qué estás en un instituto bíblico? Les voy a ser sincero, se lo pregunté porque no veía yo su perfil como para estar ahí. Dije, cualquier cosa menos pastor. Y le digo, ¿por qué estás acá? Y no me equivoqué, me dijo, que mire hermano, digo, yo me convertí en una iglesia, era joven, soltero. Y estaba yo en la iglesia, dijo, y había una hermanita, hermano, dijo. A mí me gustan las casadas. Esta estaba. Y su esposo en Estados Unidos, quedó solita la hermanita. Y pues ya sabrás, hermano, el verbo, dijo yo que soy músico y unas poesías por ahí. Cayó la hermanita, dijo, nos cacharon, dijo. Y el pastor dijo, no, el pastor era serio, una cosa seria. Me llamó, me pegó una buena, dijo, terapiada, y me dijo, y vas a estar disciplinado, no puedes subir más a la alabanza. Y me enojé, es que era yo tiernito, pues no entendí. Me enojé, dije, no voy a aceptar esa disciplina. Agarré y me salí de esa iglesia, me fui a otra iglesia. Entonces yo llegué y le dije al pastor, mire pastor, la mera verdad, yo me vine para acá porque me estaban pidiendo una carta de membresía de la otra iglesia, y que por qué me vine. Yo dije, no me lo voy a, pero mire, yo le voy a decir mejor, lo que pasó fue esto. ¿Cómo? Sí, dijo. Y entonces dijo, de castigo me mandaron al seminario. Y por eso estoy aquí estudiando para pastor. Aleluya. ¿Qué clase de pastor va a ser? Otros tantos sin estudios teológicos se salen de una congregación y se van a otra congregación, lo que les decía hace un momento, y al rato ya tienen su propia congregación donde ya nadie les vaya a decir nada, porque ahora ellos son la autoridad máxima. Y por eso lo hacen muchas veces. Que ahora ya nadie me va a estar corrigiendo, ahora nadie me va a estar diciendo, ahora yo soy el que va a decir. Porque hay tantos así. Otra razón que el autor da, y presta atención a esta que es importante. Se da el caso del pastor que, habiendo graduado de un seminario, escuche esto, habiendo graduado de un seminario o de un instituto bíblico, sabe cómo corregir la situación, sabe que lo que ahí se practica y enseña no es correcto, lo sabe, pero no
se atreve, porque sabe que pagará un precio y no quiere, por no perder su pastorado. Mantiene en el silencio y racionaliza diciendo que lo hace para mantener la unidad, para que la iglesia no se divida. Hermanos, es preferible una verdad que divide que una mentira que une, cuando de la Biblia se trata. Pensamientos como este tipo y la influencia de este autor que hoy solo les estoy leyendo son los que me hizo actuar como actué cuando yo llegué. Y por eso se quedaron los que se quedaron y se fueron los que se fueron. Pero yo dije, no voy a caer en el mismo jueguito. Siempre creí, no estaba correcto porque no es correcto, porque no es bíblico. Pero como ahora me van a pagar, ahora sí, amén, amén. Lo que usted diga, hermano, yo aquí les voy a decir todo lo que usted quiere escuchar. Aleluya. Conozco jóvenes porque cuando estuve trabajando como conferencista, trabajando con jóvenes, habían tantos jóvenes que me rodeaban y me decían, es que pastor, así como usted dice, así es, eso es lo que nosotros creemos, vamos a armar la revolución y nosotros la siguiente generación tenemos que cambiar esto. Y ¿sabes qué pasó? Se hicieron pastores y ahora están repitiendo todo lo que sus pastores un día dijeron. ¿Por qué? Porque ahora ya me pagan y ni modo que. Jesús dijo en Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque trajo una verdad olvidada, suplida por tradiciones y costumbres de los escribas y fariseos, los religiosos de la época. Cuando un pastor, escuche esto, cuando un pastor con estudios teológicos actúa de esa manera, amoldándose a lo que la teología folclórica dice, la teología folclórica se afianza, porque ahora tiene el aval de un hombre con título teológico, aunque sin los pantalones, voy a decir, para corregir y enseñar la verdad, el valor. La realidad es que a muchos les interesa más el dinero que les dan que el amor por las almas y el amor por la sana doctrina. El resultado, un grupo de gente inmadura que no entienden por qué están allí, que brincan de congregación en congregación y que espiritualmente van de mal en peor, porque lamentablemente la gran mayoría de personas con esas características, digo esto con temor y temblor, pero la gran mayoría no han nacido de nuevo. Porque la gran mayoría no han comprendido el Evangelio de Jesús, el de salvación. Aprendieron, les enseñaron un Evangelio de prosperidad, un evangelio de sanidad, un evangelio, venga, denme una palabra, denme una profética, ¿verdad? Dice, así dice el Señor, les emociona, ¿verdad? Porque la palabra profética, que me va a ir bien, que voy a prosperar, que voy a, no sé, eso les gusta. No quieren escuchar la verdad, eres pecador, hay un cielo, hay un infierno, vas a morir, Dios te va a juzgar, ¿a dónde te va a poner? Solo Cristo salva. Ese es el evangelio que no puede dejar de ser predicado, el de salvación. Sumado a eso, entonces el sello del Espíritu Santo viene, y cuando el Espíritu Santo ha sellado nuestros corazones, el Espíritu Santo iluminará nuestras mentes y nuestros corazones. Él les enseñará, dijo Jesús, Él les enseñará todas estas cosas. Antes de eso no hay poder humano que los haga cambiar de opinión, porque el Espíritu Santo no está allí, y el entendimiento solo se abre cuando hace conexión entre palabra y Espíritu Santo. La iluminación viene. Por eso usted trata de explicarle de una y de tantas maneras a tantas personas y no le entiende. Dice, ¿cómo es posible que algo que a usted le parece tan simple, dice, no lo puede entender esta persona? No tiene el Espíritu Santo. Muchas veces esa es la razón.
Como esta iglesia que les mencionaba, que se enojaron y se fueron porque el pastor llegó y dijo: yo los pastoreo, sí, pero ya no quiero que estén fumando, ya no quiero que se estén emborrachando, si no están casados se me van a casar. Y dijimos: mejor me voy. ¿Cómo? ¿Son salvos? Hebreos 5:12. ¿Por qué abunda gente inmadura en las iglesias? Termino con esto. Porque muchos discípulos se han conformado con lo que les enseñan. Ese es otro problema, mis hermanos. Si yo me hubiera conformado con lo que me enseñaron, saber dónde estuviera. Porque yo nací en iglesias de este tipo. No tuve pastor, así lo voy a decir. Mi pastor nunca se sentó conmigo un discipulado. No recuerdo enseñándolo. Tenía yo tanta hambre por la palabra, yo me metí a internet, descargaba archivos, los imprimía, escribía, transcribía libros como el que les estoy compartiendo hoy. Luego dije, cuando Dios me llama a pastorear, dije: no, yo tuve tanto temor porque dije: no, ¿cómo es posible? No puedo, así no. Si voy a enseñar, yo quiero aprender, yo quiero tener algo para enseñar. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no alimentos sólidos. Se conforman con el A, E, I, O, U. Y si su pastor no tiene más que eso, pues hasta ahí se quedan. Que Dios nos guarde de ser una iglesia así. Y el día que ustedes digan: al pastor se le fue la revelación y ya no trae nada, corra por su vida, de aquí o de cualquier lugar, o corran al pastor. Ahí me dicen, ahí me voy con todo mi recalentado para otra iglesia, ya va a ser fresco. Porque no es fácil, mis hermanos, y trato, me esmero de traerles palabra siempre. A veces eventualmente me toca repetir algo porque les digo: hay que repetir esto porque hay que apuntalar una actitud o algo más. Pero es nuestra responsabilidad, nuestra, también estudiar la palabra, no conformarme con lo que como el domingo. La gente normalmente se ocupan de su formación personal, o al menos la de sus hijos, que estudien, que vayan a la universidad, que tengan un buen maestro. Deberíamos ocuparnos también así del crecimiento espiritual nuestro y el de nuestros hijos. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay mejor manera de aprender que enseñando. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Por eso, hermanos, cuando le digo: hermano, le toca predicar el sábado, amén, gloria a Dios, tiempo de aprender. Pues si no, ¿qué va a enseñar? Debiendo ser ya maestros. No de pronto nos estará hablando Dios. Digo esto con modestia porque de verdad no tengo mérito en ello. Dice su palabra que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y Monty me hizo una pregunta y cuando le respondí, él me dijo esto, se me salieron las lágrimas. Porque me preguntó cuándo me convertí y cómo. Y le conté y me dijo: ¿usted se convirtió en esa fecha? Sí, le dije. Y él dijo: yo siempre he creído que usted creció en el Evangelio porque Dios le ha enseñado tanto. No, le dije. ¿Saben que en mi casa, por varios años no hubo comida? Literal. Porque mi madre había fallecido y
Éramos puros varones allí. Y yo tenía que salir a buscar comida donde hubiera, con familia, en una fonda, en un snack, comía, no sé, en cualquier lugar. Y aprendí cuando me tocó llegar a iglesias donde no había comida, que había que comer, que había que buscar. No podemos quedarnos sin comer. Yo le dije, tenía yo tanta hambre que yo me di a la tarea de invertir, comprar libros. Quienes han entrado a mi oficina se han dado cuenta. Y todos los años compro libros, todos los años. Y siempre estoy leyendo uno. Y siempre estoy escuchando a personas que me edifican, conferencistas, pastores. Le digo, hermano, aquel hambre nunca terminó. Nunca me siento saciado, siempre quiero aprender algo. Iglesia, ¿cuánto tiempo no deberías ya estar enseñando? ¿Hasta cuándo? Debiendo ser ya maestros. El reto del discípulo es hacerse maestro. Yo les he pedido, traigan una libreta y escriban, y luego predique lo mismo que el pastor predicó el domingo, y llévelo y compártalo mañana con alguien más. Yo hice eso por muchos años, escuchar algo y escribir, y a la fecha sigo escribiendo, ¿no? Todo el tiempo tengo no sé cuántas libretas llenas a puño y letra. Ponte de pie. Ponte de pie. Quiero animarte a que se atreva. Tal vez es tiempo de que venzas el miedo, los nervios, debiendo ser ya maestro. Pero ¿cómo le hago? Lea. Empiece por ahí, lea su Biblia, léala. Ore al Señor. Pregunte a su pastor o a alguien más que pueda ayudarlo. Tome notas, invierta en una Biblia de estudios, en un libro. Escuche a otros predicadores, de preferencia pregunte a su pastor, a alguien que le pueda recomendar, que pueda escuchar, porque hay tantos en internet que no debiéramos escuchar. Pero llene su mente y su corazón, y entonces de la abundancia de su corazón hablará su boca.